Dios te bendiga grandemente. Hoy quiero hablarte sobre 5 formas de cómo el enemigo o las tinieblas pueden obstaculizar la bendición, la respuesta, el aceleramiento que Dios tiene para ti. Y quiero empezar leyendo esto que va a bendecir a muchas personas. Antes de iniciar, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal. Si eres parte de las personas que están siendo bendecidas con estos videos en todas partes del mundo, estamos recibiendo correos, diferentes mensajes de que continuemos haciendo esto. Apóyanos con tu suscripción en nuestro canal, deja tu comentario y creo que esto te va a edificar cada semana. Así que comparte este video con alguien para que también reciba la misma bendición que tú estás recibiendo. Y quiero iniciar leyendo el libro de Daniel capítulo 10 desde el versículo 12 al 13. Él me dijo: no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día que comenzaste a orar y a pedir entendimiento y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron oídas y he venido en respuesta de ellas. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales, vino a ayudarme. Esta historia está interesante y aquí se nos revela cómo el enemigo puede obstaculizar la bendición, la respuesta, la aceleración o esa bendición o ayuda que tú necesitas, que Dios te la envió, que luego de recibirla, eso te va a ayudar a trascender. O como en el caso de Daniel, que Daniel estaba preocupado por el futuro de la nación donde estaba. Daniel estaba preocupado, estaba preocupado por una visión que había recibido y buscaba respuestas sobre el destino de su nación en medio del cautiverio de Babilonia. Y Daniel se humilla y empieza a orar. Y cuando el ángel de Dios que fue enviado a bendecir a Daniel con la respuesta, con la aclaración de la visión que él tenía, le confiesa a Daniel lo siguiente: Daniel, hace 21 días que Dios me envió, pero no pude llegar porque una entidad del mal se me opuso. Aquí nos damos cuenta que hay maneras en cómo las tinieblas, los demonios, los principados, los gobernadores, entidades espirituales del maligno pueden interrumpir, pueden ser de oposición para que no recibamos lo que Dios nos quiere dar. En el caso de Daniel, lo que él estaba a punto de recibir inmediatamente era la aclaración de una visión. Pero en tu caso, ¿qué será lo que ya Dios te envió, que vas a recibir y que cuando lo recibas, eso te va a ayudar? Quizás lo que estás a punto de recibir es un milagro financiero. Quizás lo que estás a punto de recibir es la salud de tu enfermedad, es la bendición de Dios para tus hijos, es una nueva oportunidad de trabajo. Pero quién sabe lo que está haciendo oposición, así como este ángel confiesa, revela que había pasado 21 días de que este principado, esta entidad de las tinieblas estaba obstaculizando que Daniel recibiera eso en el tiempo correcto. Quiere decir que hay cosas que ya tú debiste de haberlas recibido, pero quizás no las has recibido porque hay oposición en contra de esa bendición, de esa respuesta, de esa ayuda que Dios te ha enviado. Entonces, hoy quiero hablar sobre 5 maneras en cómo el enemigo puede detener o oponer que tú recibas inmediatamente o en el tiempo adecuado lo que Dios te ha enviado. Número 1, el desánimo. Nos damos cuenta que Daniel oró por 21 días. Sí, porque eso fue lo que tardó el ángel en llegar. El ángel le dice: desde el primer día que oraste, Dios me envió. Es decir, el ángel tuvo que llegar el mismo día que Daniel dobló su rodilla. Pero esa oposición de las tinieblas, de esa entidad negativa del mal, retrasó la bendición de Dios. Pero Daniel no se desanimó. Él se mantuvo orando 21 días. Si él se hubiese desanimado, no recibe probablemente la respuesta de Dios por medio de ese ángel. O quién sabe si esa era la estrategia de Satanás, hacer que la bendición de Dios se tardara haciendo oposición para que él se desanimara. Entonces Daniel no se desanimó. No permita que el desánimo te haga tirar la toalla. Hay gente que el desánimo viene a su vida porque están orando por algo pero no ven respuesta, y cuando se desaniman no siguen avanzando. Entonces el desánimo puede ser una de las
maneras en que el enemigo está utilizando. ¿Para qué? Para interponerse, para hacer obstáculo, para que tú no persistas en la oración. Acuérdate que el secreto no está en orar, sino en permanecer, en persistir orando. Dice la Biblia que los hombres que oran con fervor, y como el profeta Elías que oraba persistentemente, fervientemente, es que van a ver los cielos abrirse. Entonces, tengo para decirte que no te desanimes. Esa es una de las, esa es una de las estrategias del mal, hacer que te desanimes para interponer la bendición de Dios en tu vida. La manera número 2 de cómo el enemigo se interpone entre la bendición que Dios te ha enviado y tú es con entidades espirituales. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí nos damos cuenta que el enemigo utiliza estas entidades. Tiene que tener los sensores espirituales bien despiertos para no permitir que haya en tu casa, en tu matrimonio, en tu salud, entidades, espíritus malignos que estén enfermándote o deteniendo la bendición de Dios para tu vida. Hay personas que quizás han abierto puertas y esto ha hecho que entidades espirituales retrasen la bendición de Dios. No puede permitir que eso ocurra. Tiene que mantenerte despierto, alerta, tiene que mantenerte activo, discerniendo en el espíritu si hay fuerzas del mal en tu contra, para que puedas orar, reprender. Hay gente que no cree en estas cosas. Sin embargo, la Biblia dice que no ignoréis las maquinaciones del mal, del maligno, del diablo, porque él siempre está tratando de obstaculizar, así como pudo obstaculizar el ángel del Señor que iba a darle aclaración a Daniel de qué tenía que hacer en el futuro. Daniel preocupado por el bienestar de la nación, y este demonio principado empieza a interponer esa bendición que le va a traer paz a Daniel. Entonces hay gente también que está preocupada como Daniel, preocupada por su salud, preocupada por cómo le van a dar de comer a sus hijos, preocupada de cómo echar adelante su matrimonio, su ministerio, y necesitan esa bendición de Dios, esa respuesta de Dios, esa revelación del cielo. Y el enemigo sabe que cuando recibas esa bendición, esa respuesta, esa aclaración, vas a poder seguir adelante, ya no vas a estar preocupado. Entonces él se va a interponer, y una de las formas es a través de entidades espirituales, de demonios, de principados, como dice Efesios, gobernadores, muchas entidades espirituales que se están moviendo para que tú no recibas. Por eso tienes que mantenerte en oración constantemente, para que ninguna de estas entidades pueda prevalecer en tu contra, y Dios te dé la fuerza de romper, deshacer y triunfar encima de cada una de ellas. La forma número 3 de cómo el enemigo puede obstaculizar la bendición de Dios para tu vida es cuando estás solo y no tienes ayuda. Cuando estás solo y no tienes ayuda, el enemigo hace que te aísle, el enemigo hace que no tengas amigos, el enemigo te endurece el corazón para que no tengas un compañero. Escuchemos esto. La Biblia dice que cuando el ángel que el Señor envió a darle la aclaración, la respuesta a Daniel, el príncipe de Persia se opuso. Dice la palabra que Dios mandó un segundo ángel, que era Miguel, y que Miguel, dice, lo ayudó. Entonces, escuchemos esto. Si un ángel necesita la ayuda de otro, ¿cómo tú pretendes creer que lo puedes hacer todo solo sin la ayuda de nadie? Oh, caramba. Quiero decirte, tienes que entender que vas a necesitar la ayuda de tu hermano, la ayuda de un hermano en la iglesia, de una amiga, de un amigo, de un pastor, de un líder, de uno más grande o más pequeño que tú. No puedes pretender que lo puedes lograr todo solo. Dice la palabra que Dios mandó el ángel Miguel en ayuda para que pudiera ayudar a combatir este principado, a combatir esta entidad espiritual. Si no hubiera sido porque este ángel Miguel, Dios lo envió a ayudar al primer ángel, probablemente no iba a llegar a tiempo, lo iba a retrasar más aún. Entonces, si vemos que los ángeles se ayudan entre sí, ¿por qué los hombres de carne y hueso no quieren ayudarse? A veces por el egoísmo, por creer que lo podemos hacer todo solo. Entonces, esa es una de las maneras en cómo el enemigo puede obstaculizar que tú recibas la bendición de Dios. Porque quizás para poder recibir la bendición de Dios, la revelación o la oportunidad del cielo para ti, no lo puedes hacer solo. Quizás necesitas la ayuda de alguien más. Y el enemigo te desconecta de ese amigo,
amigo. El enemigo no quiere que alguien más te ayude y él busca la manera de encerrarte, de aislarte, de que estés solo o de que las personas no te quieran ayudar. Tienes que entender que no puedes lograrlo todo solo, que necesitas la ayuda de esos hombres y mujeres que Dios va a enviar para ayudarte. La forma número 4 en cómo el enemigo obstaculiza el propósito o que recibas lo que Dios te ha mandado es a través de las distracciones. No nos acordamos nosotros de la historia del profeta joven. Dios le dice: no te distraiga con nadie, no coma en la casa de nadie, enfócate en lo que te mando a hacer. Pero el profeta joven se distrajo, y como se distrajo, fracasó en su misión. Al final terminó muerto. Entonces, cuando te distrae, puedes echar a perder, echar a morir el propósito de Dios en tu vida. Daniel, mientras no miraba la respuesta, el ángel llegar, no dejaba de orar. Hizo ayuno y oración hasta ver la respuesta, hasta que Dios pudiera enviarle lo que él necesitaba. No se distrajo. Y estamos en un tiempo donde las distracciones abundan. No te distraiga. Mira, te daré un secreto. A veces hay personas que quieren ponerte cargas, sí, pero no son esas personas. Son el enemigo que usa a esas personas, sin esas personas ni siquiera saber que el enemigo la está utilizando. Te piden favores, te piden que si puedes hacer esto por ello, y te empiezan a poner cargas. Y a veces nosotros, al no saber decir que no, no dejamos poner esas cargas y nos distraemos con los favores que otros no piden. No te estoy diciendo que no tienes que hacer favores. Lo que te estoy tratando de decir, que hay prioridades, que tienes que saber en qué Dios te mandó a enfocarte y a concentrarte. No puedes distraerte de hacer la voluntad de Dios por querer hacer la voluntad de otras personas. Tienes que saber que a veces el enemigo se va a disfrazar de nobleza. Personas que te van a pedir favores, que te van a pedir eso, y tú dices: wow, pero tengo que ayudar. Sí, pero primero tienes que enfocarte en tu asignación, en lo que Dios te mandó a hacer. Eso es prioridad. Personas que van a querer drenarte la atención, personas que buscan tu atención, personas que buscan tu tiempo, personas que buscan de concentrarte. Tienes que ser atento, no puedes distraerte. Entonces Daniel, hasta que no miró la respuesta de Dios, no dejó de orar, no se distrajo. Dice que se mantuvo con sus rodillas en el suelo y sus palmas en tierra. Quiere decir que estaba orando de esta manera, con sus piernas y sus palmas de la mano tocando el suelo, enfocado. Quizás alguien lo estaba tratando de distraer. Daniel, ¿puedes hacer esto por mí? Daniel, tengo un trabajo para ti. Daniel estaba enfocado en ver la respuesta de Dios. No te desenfoques. A menudo muchas personas nunca logran llegar a su propósito porque su tiempo es muy limitante. Le dedican tiempo a tanta gente, a tantas cosas que no son efectivas en ninguna. ¿Por qué? Porque aquí quieren ayudar, aquí quieren servir, quieren hacer esto, quieren hacer aquello y quieren hacer lo otro. Y quieren repartir sus 24 horas del día en tantas cosas que ninguna son efectivas. ¿Te das cuenta? No te distraiga y enfócate en una cosa, en lo que Dios te dijo. A menudo yo trato de comprimir mi atención y las 24 horas que Dios me da al día. No es que no me gusta ayudar, no es que no me gusta estar ahí para las personas, no es que no me gusta contestar teléfono o contestar mensaje, es que yo estoy enfocado en lo que Dios me dio. Hay personas que no van a entender eso, que te van a tildar de que eres orgulloso, de que por qué no respondes, de que tú nunca estás ahí para ellos. No, es que ellos no entienden que tienes una prioridad, que eres un agente del cielo aquí en la tierra, que Dios te mandó a estar en su presencia, en búsqueda, en oración, que tienes que dedicarle tiempo a tu familia y en prioridad a Dios y el ministerio que Dios te ha dado. Daniel se enfocó y yo te aconsejo a que hagas eso. Tienes que estar disponible para las personas, pero primero tienes que estar disponible para Dios y para tu familia. No te distraiga. Y el paso número 5 o la quinta forma en cómo el enemigo te desconecta y cómo hace que haya un obstáculo para que no reciba la bendición de Dios y para que lo que debiste recibir inmediatamente de parte de Dios tarde para recibirlo. Como Daniel, Dios le envió la respuesta el primer día, pero tardó 21 en llegar. ¿Por qué? Por las oposiciones. Entonces, la desobediencia. Sí, ¿te acuerdas cuando Dios llama a los hebreos a salir de Egipto?
El camino de Egipto hacia llegar a la tierra prometida tardaba menos de un mes, pero tardaron 40 años en llegar. ¿Por qué? Por desobedientes y una mente cauterizada en el pasado, por estar desobedeciendo a Dios, contradiciendo a Dios. Cuando no eres obediente, esto puede atrasarte en tu vida. Cuando no eres obediente, esto puede obstaculizar que reciba lo que Dios te mandó. Lo puedes recibir, pero un tiempo muy tardío. Entonces el enemigo te va a querer poner reverdía. El enemigo te va a querer poner un corazón rebelde. Dije en un video anterior que no es lo mismo hacer la voluntad de Dios en el tiempo que tú quieres. Dios quiere que haga su voluntad, pero también en el tiempo de su voluntad. Personas que suelen decir, no, estoy bien, estoy haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, pero en el tiempo incorrecto, es como no hacer nada. Cuando Dios te pide que haga algo, Él quiere que lo haga en el tiempo que Él te lo pidió. Por eso puedes decir, no, hice la voluntad de Dios porque Dios me pidió que me mudara, Dios me pidió que hiciera esto. Es cierto, lo hiciste, pero no en el tiempo que Dios quiso, sino en el tiempo que tú quisiste. Entonces, la desobediencia, a veces el enemigo quiere implementarla, quiere integrarla en tu corazón y en tu mente, porque Él sabe que si eres desobediente, esto va a obstaculizar que reciba lo que Dios te entregó. Muchas bendiciones. Esto quería conversar con ustedes, pero que pueda esto ser de mucha luz, iluminación y revelación para su vida. Cómo el enemigo puede interponerse para que no reciba la bendición de Dios a tiempo. Medita en estos 5 pasos, medita en estas 5 posibles maneras en cómo el enemigo interfiere y ora para que ninguna de ellas pueda interrumpir lo que Dios tiene para ti, para que lo reciba no en el tiempo que el enemigo quiere, sino en el tiempo que Dios ha establecido. Ya es el tiempo de que avances, ya es el tiempo de que tengas ese proyecto realizado, esa casa y todo lo demás. Así que cree en Dios porque este es tu tiempo. Suscríbete a nuestro canal para que puedas recibir los videos cada semana y que seas parte de esta comunidad. Déjanos tu comentario sobre alguna opinión, pregunta o de qué manera te bendijo este video. Bendiciones.